Hola, soy Eric Luna y vamos a hablar un poco de manera muy breve sobre la novela Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Bien, pues esta es una novela que se construye en una crónica narrativa, una novela testimonial que a base de entrevistas, a base de testimonios, ir a visitar los lugares, investigar sobre qué aconteció en aquella época. Realiza, se publica y cuenta la historia que estaba viviendo en aquella época el país de Argentina. Se encontraba en un estado militar y a represión por parte del Estado. Se vivieron este tipo de injusticias que el autor y todo el pueblo de Argentina lo conoce como los fusilados. Vemos que en la escritura el autor prácticamente desnuda todas las injusticias, los actos de violencia que estaban en aquella época. Es a partir de una entrevista, le da toda la esencia a esta novela. Estamos hablando de la entrevista con Juan Carlos Libraga. El autor nos explica en el prólogo que se encontraba sentado en una plaza descansando, bebiendo una bebida refrescante y escucha la voz de "hay un fusilado que vive". Esta frase desencadena toda esta historia, toda esta crónica en la que el autor nos va a indagar, va a investigar, va a entrar más en el tema para esclarecer todos los hechos que se acontecieron en aquella noche, que para la sociedad de Argentina realmente pues era una historia totalmente difusa, confusa, era y pretendía ser escondida parte del gobierno en ese entonces. Y es aquí donde el autor nos revela de manera cronológica cómo es que se sucedieron los hechos a base de este testimonio que forma parte esencial de toda la novela. Y bien, tenemos que en la primera parte del libro, el autor lo va a titular Las personas. Es aquí donde vamos a descubrir la vida de todos los personajes antes de la tragedia. Aproximadamente son 12-15 personajes que el autor nos va a poner en contexto de cómo eran sus vidas, a qué se dedicaban, cuáles eran sus ocupaciones, en qué trabajaban. Vamos a conocer un poco sobre su familia, cuántos hijos tenían, y aquí pues el lector pues ya a base de todos estos detalles que nos está brindando el autor, nosotros podemos deducir cuál era la situación económica por la que estaban pasando, el contexto social, el entorno. Igual una parte fundamental es que vamos a descubrir cuáles eran sus ideologías políticas, ya que la mayoría estaba inclinado en el peronismo, que fue pues un movimiento argentino muy importante, muy revolucionario en aquella época. Era muy nacionalista, apuntaba hacia la clase trabajadora de aquel entonces. Parte importante de la ideología que se presentaban en estos personajes era fundamental para deducir un poco de por qué estaban involucrados en esta masacre. Que estamos hablando que en ese entonces existía una dictadura militar represiva ante el gobierno de Juan Domínguez Perón, el cual fue derrocado por dictadura militar, me parece se llama Revolucionaria Libertadora. Y es importante porque es un elemento clave cómo es que se está desarrollando toda esa historia y cómo es que se empiezan a suscitar los hechos. En esta primera parte yo siento que el autor, al ponernos todos los detalles de los personajes, al querer que nos imaginemos todo el contexto social en el que se vivía en aquella época, ponerlo en el estilo que lo hace, pues yo siento que trata como que nosotros como lectores nos humanicemos con las víctimas y un poco también nos identifiquemos con lo que son pues las creencias de estos personajes, las ideologías políticas que tienen, ya que pues pertenecen a una clase obrera trabajadora en su mayoría, aunque pues el libro es de hace más de 50 años, realmente pues lo tomo como ejemplo a que todavía sigue esto en nuestro país, en México. De esta forma es como nos hace ponernos en la situación en la que vivían estos personajes para que nosotros nos estamos identificados con ellos. Y aquí el autor podemos ver que decidió ponernos esta novela totalmente en una estructura narrativa donde detalla las voces de personajes y los pone en una conexión en la que se pueden basar precisamente los testimonios de las entrevistas. Y de igual forma es una parte contradictoria de parte de las víctimas y donde él mismo pues hace interpretaciones
De esta manera podamos entender un poco más el contexto que vivía en aquel entonces. Y también tenemos que el autor realiza una propia construcción en el tiempo y nos va a ir mostrando estos personajes cuanto a la importancia y relevancia que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, dos no nos los muestran en el primer capítulo, sino hasta el segundo, que se titula Los Hechos, que es cuando pues sucede esta masacre y estos fusilamientos. Aquí también tenemos que el autor le va a dar más importancia a unos y menos a otro, que siento yo que le está dando más importancia a las víctimas para humanizarnos con ellos, ya que un ejemplo también es que el sobreviviente Juan Carlos Libraga aparece hasta el capítulo 11, dándonos a entender que pues el autor le quiere dar un peso más a las víctimas que a los sobrevivientes. Indagamos que también al parecer todo estaba planeado, ya que también el autor nos muestra elementos muy importantes, que recuerdo uno que fue la radio, que realmente jugó un papel muy importante en la escritura del autor. Nos pone en un contexto, tiempo, en el cual podemos nosotros percibir de manera más tensa todo lo que está pasando, ya que va anunciando la hora en la que se está programando. Hay una pelea muy importante entre dos boxeadores y aquí es donde yo digo, al parecer pues estaba planeado para que pues en este momento en donde se estaba la pelea pues fueran tomadas estas personas para cometerles este crimen. La radio va avanzando en el tiempo, muestra cómo es que se están suscitando los hechos en el tiempo en el que va avanzando pues este medio de comunicación, que es muy importante para toda la ciudadanía en ese entonces y que nos hace pues entender que pues era el principal medio que se utilizaba por toda la población para estar informado, o inclusive ver escuchar más bien este tipo de peleas, ¿no? Era el entretenimiento de aquel entonces. Y otra parte que se juega y por la cual sirve como evidencia el radio sobre la ley que está por publicarse y por ser anunciada, que es la ley marcial. Se dice que si, bueno, se está en un debate, ¿no? Que si realmente fue ilegal o legal los hechos por la aplicación de esta ley marcial, pero pues aquí podemos descubrir que con base a la investigación del autor y cómo es que juega con este tiempo en la radio, pone en evidencia que la ley fue aplicada hasta el siguiente día y anunciada precisamente en la radio hasta al mediodía del siguiente día en el que pasaron estos hechos bastante crueles. Y pues es aquí un elemento demasiado importante en la radio, en el tiempo, en la pelea, en cómo nos va platicando y cómo van suscitando los hechos, en qué va pasando. Entonces como que un momento demasiado tenso para el lector, ponernos todos estos elementos y leerlos de la manera en la que se escriben, de forma cronológica, narrativa y detallada, para que pues nosotros como que sintamos compasión por todas las víctimas y también un poco emocionarnos de cómo es que pues afortunadamente lograron sobrevivir ciertas personas que fueron parte fundamental de esta novela. Su historia pues ayudó a realmente esclarecer todos los hechos y contar un suceso histórico para toda una nación, para todo un país, que formará parte de otro pues gran crimen del Estado. Era de conclusión, pues tenemos que este libro es realmente una joya para la literatura periodística, que bien pues es un hallazgo que realmente pues se adelantó para la época en la que fue publicado el libro, ya que pues utiliza varias técnicas ligadas a la literatura, una técnica cruzada entre una investigación periodística y una escritura literaria que pues para ese entonces parecía posible juntar la realidad con recursos literarios que hasta el día de hoy
todos los recursos y estrategias técnicas que se utilizan en la novela hasta el día de hoy pues se están utilizando, y pues el libro fue como que la innovación de utilizar todos estos recursos y formaría parte fundamental para la creación de un nuevo género, que se estaría hablando de el género de no ficción, de novela de no ficción, que para en ese entonces pues sí parecía como que demasiado increíble, ¿no?, que existiera eso. El autor pues es el creador de este género, el pionero del género. Entonces es un libro demasiado importante para la literatura y para pues la crónica narrativa, igual para el estilo policial que él tiene, ¿no?, de que el personaje el autor se vuelve un personaje, ¿no?, se vuelve prácticamente un detective de todos los hechos, y cómo es que se adentra tanto en la historia. Él funge como un personaje. Operación Masacre yo siento que sirve como un instrumento para visibilizar todo lo oculto, todo lo que no se esclareció, toda una historia que al parecer fue mal contada por la sociedad para todo el pueblo de Argentina, ¿no? Entonces el autor pues con este libro revela de manera pero muy detallada cómo es que acontecieron los hechos, ¿no? Y más que nada pues se me hace como una lucha, ¿no? El libro refleja a toda una sociedad en cómo pues una simple y estúpida ideología política puede cambiar pues la vida de las personas. Cómo es que creer en algo pues lleva a ser reprimido, a ser callado, a ser silenciado, asesinado. Todo lo que se oculta por parte de los gobiernos represivos, autoritarios, dictadores. Yo creo que aquí es el punto importante de este libro, ya que pues sirve como una evidencia total de lo que ocurrió en aquella noche y cómo es que pues, el pueblo lucha día con día por una soberanía, por hacer justicia, por recriminar todos estos tipos de actos. Es importante conocer la historia, conocer qué pasó, saber de los errores para no volverlos a repetir en el futuro. Un tipo de lucha también, ya que el autor nos pone en resistencia de cómo es que no se deben de repetir las mismas historias de siempre que se ven involucradas por parte de un pueblo y de un gobierno que maneja a su conveniencia pues, todo el pueblo, ¿no? Entonces, más que una historia, me parece un legado para toda una nación, para todo un pueblo, y no solamente en Argentina, ¿no?, sino que de igual forma para diferentes países en donde pues este tipo de actos suceden. Y pues se me hace un llamado a la memoria, a la justicia, a no cometer los mismos errores del pasado para poder luchar por un mejor futuro. Y nada, yo me quedo con eso y es por eso que se me hace realmente una joya narrativa que debe permanecer en el tiempo por la eternidad.